ayudar y nosotros nos movemos de esa silla. ¿Qué es lo que me está llevando a actuar de esa manera? Esta pieza de rompecabezas, cómo yo estoy actuando frente a. Estás escuchando Mientras me reinvento podcast, un lugar donde hablamos de sanar, crecer y crear desde el alma, sin fórmulas perfectas y a tu propio ritmo. Este espacio es ideal para ti si estás buscando emprender con intención. Gracias por estar aquí. ¡Empecemos! Bienvenida a este nuevo episodio de Mientras me reinvento podcast. Hoy vamos a hablar acerca de las constelaciones familiares, para qué sirven y un poco de mi historia con ellas. Para comenzar te explico qué son las constelaciones familiares y son un instrumento que te permite autoconocerte a través de la mirada de un sistema, es decir, el sistema familiar. Es como un rompecabezas, tú eres esa pieza única que se ve reflejada y hace parte de un rompecabezas. Este instrumento viene desarrollándose hace muchísimo tiempo atrás, sin embargo es Bert Hellinger quien empieza a darle como una estructura. Él fue un apasionado del desarrollo personal, estudió psicología, iba a ser sacerdote y empezó a estructurar y empezó a darle como más estructura y bases a lo que se conoce hoy como constelaciones familiares. Hay diferentes tipos de constelaciones familiares, hay constelaciones individuales, grupales, con cristales, con muñequitos y actualmente hasta con animales, o sea, hay diferentes tipos. Para darte un poco de contexto, yo conozco este concepto de constelaciones en el 2022, cuando sale la serie Mi Otra Yo de Netflix, que cuenta básicamente qué son las constelaciones, o sea, podemos ver qué son las constelaciones familiares. En ese momento hubo mucha tendencia con respecto al tema, sin embargo, para mí ahí quedó. Posteriormente, en Australia, en el 2023, yo tuve un bajón emocional muy fuerte y por sincronicidades de la vida conocí a una persona que se dedicaba a hacer constelaciones familiares en Australia y me invitó a ser parte de una constelación grupal, donde yo tenía que ir simplemente a ver y representar si se daba el caso, si se necesitaba en el campo. Las constelaciones utilizan como dos bases fundamentales. La primera base fundamental es la sistémica, que es la mirada desde el sistema familiar. Nosotros somos la integración de dos sistemas familiares, 50% papá y 50% mamá. Y la base fenomenológica, que es lo que se muestra el campo. Entonces, ¿qué sucede? Yo asisto a esta constelación y veo cómo funciona, veo esta parte de lo que muestra el campo, porque básicamente en una constelación grupal están diferentes, suelen ser pocas personas y están reunidas en un círculo al lado de la consteladora. La persona que va a constelar se hace al lado de la consteladora y empiezan a hablar sobre el tema que quieren tratar. Las constelaciones pueden utilizarse para tomar decisiones, se puede constelar vínculos con personas, se puede constelar problemas de salud, problemas en diferentes áreas de la vida. Entonces estas personas van a manifestar cuál es su síntoma y con relación a lo que ellos van hablando, el campo muestra. En algunas circunstancias, en algunos casos, van a salir incluso las emociones para ser representadas durante el campo. Ese día, para mi sorpresa, yo fui la protagonista porque, o sea, yo no tenía ni idea que también cuando uno va a ser representante o cuando uno observa una constelación, es porque hay algo que a ti también te toca, ¿no? O sea, hay algo en resonancia. Y pues ese día yo fui la protagonista, yo salí a representar diferentes cosas y diferentes roles durante ese día de las constelaciones y para mí fue muy interesante porque hay una liberación energética bastante fuerte y yo tenía en esos días, había tenido como este tema emocional, como este bajón, que fue como, wow, pude expresar lo que de pronto por mis propios medios, pues no, lo había hecho. Y sin embargo, para mí quedó ahí el tema. Un año después volví a ir ya directamente yo a constelar y en esta oportunidad yo constelé una decisión que necesitaba tomar. Y pues bueno, estuve en la constelación, esta vez fui yo la que escogía como los representantes a medida de lo que íbamos hablando y de lo que iba saliendo en ese tema, en esa decisión puntual que yo tenía que tomar y el campo te va mostrando información. Eso es lo que hace la consteladora, ella te va guiando y te va mostrando y te va diciendo qué es lo que está mostrando el campo. Y bueno, ahí tuve muchísima información, para mí fue bastante revelador y fue como, wow, esto es una herramienta muy, muy poderosa.
Sin embargo, vuelve a quedar ahí. Cuando yo llego aquí a Colombia nuevamente y te cuento que ya paso por todo este proceso emocional también súper fuerte, ya estoy sincronizada, ya estoy un poco más nivelada. Llega un día, yo tengo la costumbre de que veo por redes sociales eh, información que me llama el interés en ese momento. Entro y hay por lo general grupos para unirse en grupos de WhatsApp. Yo me uno a los grupos de WhatsApp, pero muchas veces ahí queda. O sea, yo no continúo revisando la información y ahí queda. Y con el tiempo después lo que hago es eliminar el grupo y pues no, como tal la información que esto, pues ya no la miré. No sé en qué momento, en qué parte de la historia, también las sincronicidades, yo terminé entrando a un grupo donde dan distintos talleres y dan distintas clases de diferentes temas, pero yo estaba en uno de constelaciones familiares. Un día ponen el link, bienvenidos a la primera clase, y yo por curiosidad le di clic al link y para mi sorpresa era una profesora que estaba enseñando acerca de las constelaciones familiares. Y hoy voy a hablar un poco del tema de las constelaciones familiares. Más que enfocarnos en los ancestros, es para que la primera mirada sea en nosotros mismos, que es para lo que yo he venido utilizando esta herramienta. Entonces, claro, ella empieza a explicar, a mí me empieza, pues me llamó muchísimo la atención todo, o sea, lo que ella estaba hablando en el momento que yo ingresé, la vibra de la profesora, o sea, me gustó muchísimo cómo ella estaba explicando lo que ella estaba diciendo, no sé, o sea, yo tenía que hacer parte de esa máster y pues empecé a estudiar esta máster y ha sido muy interesante. Uno de los grandes aprendizajes que me ha traído es que las constelaciones familiares se trabajan bajo 4 pilares. El primer pilar es el asentimiento, el segundo es la jerarquía, el tercero es la pertenencia y el cuarto la compensación. Estos son los pilares que rigen las constelaciones familiares y que aplican para todo. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a desglosar uno por uno. El asentimiento es decirle sí a la vida tal y como es. La jerarquía es que todos dentro del sistema familiar tenemos una silla única y no debemos movernos de esa silla única. La compensación es el equilibrio entre el dar y recibir. Y la pertenencia es decir que todo hace parte. Todo lo que te pasa en la vida hace parte. Entonces, a empezar a entender estos 4 pilares y empezar como a analizarme yo cómo estaba en esos pilares, ha sido ha sido bien interesante el camino de autoconocimiento. Para comenzar, por ejemplo, el asentimiento. Muchas veces nos pasan cosas muy fuertes y a veces estamos como en modo queja, a veces no estamos listos para entender la información y el por qué está pasando esta situación. Entonces, y es también hacer como unas paces con tu propia historia personal, con los errores que has cometido, con las situaciones que has vivido, que decirle sí a la vida tal como es, pues es un trabajo, es chamba, es bastante pues intenso y yo creo que para mí ha sido uno de los pilares más grandes. De hecho, entre los ejercicios que hacemos me sale mucho que tengo que trabajar en este tema y es como wow, ¿por qué? Porque hay muchas cosas del pasado que uno no ha terminado de conciliar, ¿no? Y es como hacer las paces con nuestro propio pasado. La segunda, por ejemplo, de la jerarquía y de la silla única de pertenencia dentro del sistema familiar. Para darte un ejemplo, es, por ejemplo, los hermanos. Los hermanos se reconocen en el mismo nivel. Nadie es mayor que nadie, ¿sí? A nivel sistémico. Todos somos iguales en el mismo nivel. Y cada uno tiene una llegada al sistema. Entonces, cada uno va teniendo su silla de hijo 1, hijo 2, hijo 3. Y muchas veces nosotros nos movemos de esa silla. Entonces, por ejemplo, en nuestro rol con nuestros padres, por ejemplo, nosotros queremos ayudar y nosotros nos movemos de esa silla. Entonces, es ser como muy consciente que desde la silla de hijo que tienes, cómo puedes empezar a tener tus relaciones. Y eso pasa no solo a nivel familiar, sino también a nivel de amistades, por ejemplo, cómo estás tratando a tus amigos, estás actuando con tus amigos como si fueras el papá o la mamá de tus amigos. Entonces empieza uno
a reflexionar cómo es que está llevando a cabo esas relaciones tanto con su sistema familiar como con los demás, porque es muy fácil moverse de silla y empezar a tener la conciencia desde dónde estoy diciendo las cosas, si las estoy diciendo desde mi silla como hija, desde mi silla como amiga, o las estoy diciendo como una figura un poco ya más autoritaria, un rol. En el caso, por ejemplo, del sistema familiar, nosotros somos los pequeños, nuestros padres son los grandes. Entonces, siempre ellos son los grandes y nosotros los pequeños. No importa que pasen los años que tengan que pasar, que nuestros padres ya sean adultos. Ellos son adultos y ellos deben saber y deben hacerse responsables de las decisiones que ellos tomen. Y nosotros como hijos debemos respetar su destino. Nosotros no podemos ir y a querer cambiar esas decisiones de vida o ese patrón de vida que tienen nuestros padres. Por mucho amor y de pronto nosotros queremos hacer es un bien, ¿no? Pero en realidad nos estamos moviendo de silla. Entonces es una reflexión bastante interesante para que tú mires y tú interiorices desde dónde te estás moviendo. ¿Estás en tu silla única que te pertenece? Por ejemplo, la compensación y del dar y el de recibir, que es el tercero. En mi caso particular, dar se me hacía fácil, pero recibir, desde hace muchísimo tiempo atrás yo vengo encontrando ese patrón de que me cuesta mucho recibir. Y era como, pero ¿por qué? O sea, yo no entendía y es algo en lo que también sigo trabajando porque es dos polaridades y tú debes tener como ese equilibrio entre las dos polaridades. Las dos polaridades son necesarias. O sea, no todo el tiempo puedes estar dando y no todo el tiempo puedes estar recibiendo. Tiene que haber un equilibrio, un balance entre las dos. Y empezar a hacerte las preguntas, ¿por qué me cuesta? A mí por lo menos el tema de pedir ayuda y recibir ayuda era algo, y no era por soberbia o por orgullo, era porque literalmente no lo sabía hacer. O sea, a mí me costó y fue como un aprendizaje de cero, quizás por mis experiencias de vida, pues como que siempre era como tú puedes sola y entonces uno se encarga de echarse la mochila al hombro y tratar de sacar adelante las cosas, pero no. Pero uno debe bajar la guardia y uno debe empezar a mirar y a preguntarse ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que me está llevando a actuar de esa manera? Y buscar siempre ese equilibrio entre las dos, entre el dar y el recibir. Y la pertenencia, todo hace parte. Entonces este tema va muy de la mano con el asentimiento porque, por ejemplo, temas como, no sé, me robaron, hace parte, algo teníamos que aprender, o sea, todo es perfecto tal y como es. Entonces, pues claro, cuando nos suceden cosas que no nos gustan, empezamos como a tener este conflicto y es como, no, ¿cómo vas a decir? O sea, ¿por qué va a ser esto parte? Entonces, empezar a tener como esta filosofía de vida te mueve mucho, ¿no? Porque te haces evaluarte día con día tú cómo te estás moviendo. Y para mí todo esto ha sido muy, muy interesante porque pues ha sido exactamente eso, empezar a ver desde desde esta pieza de rompecabezas, cómo yo estoy actuando frente a, cómo yo estoy, en qué posición estoy, cómo está mi tema con ese asentimiento con todo lo que he vivido, bueno o malo, que se hayan cometido los errores que se hayan cometido, cómo estoy yo con eso. Entonces, y justamente coincide pues con todo el proceso de mi llegada de Australia, que eso me ha permitido también fluir muchísimo con la toma de decisiones que tengo actualmente, con mis proyectos, con organizarme de muchas maneras, porque es como, ok, todo hace parte, todo lo que he vivido forma parte de lo que vengo a comunicar y de lo que vengo a enseñar, porque pues cada uno ha tenido experiencias de vida completamente diferentes que de una u otra forma pueden impactar la vida de otra persona. Entonces, por eso en este video quería enfocarlo mucho cómo podemos desde las constelaciones familiares empezar a mirarnos primero antes de mirar nuestros ancestros. Claro que sí, la premisa de las constelaciones familiares es que nosotros tenemos patrones que vienen de nuestros sistemas familiares, porque así como heredamos el cabello del abuelo, así como heredamos los ojos del bisabuelo, también heredamos patrones y comportamientos que están en la red de información de nuestro sistema familiar, que es como un campo de información. Por eso también es cierto de que hay familias que para ellos puede ser real y puede ser válido una cosa, y para otras familias, pues
puede ser lo contrario, puede ser no. Entonces, es un tema, primero nos miramos nosotros y luego empezamos a analizar, obviamente, qué podemos ayudar a, a a revisar de nuestro sistema familiar, porque pues sí, obviamente hay muchas conductas, hay mucha información que tú tienes que empezar como a revisar, pero pues este primer video lo quería enfocar en eso, en cómo empieza a afectarnos, o sea, cómo podemos nosotros empezar a impactar esta información desde nosotros mismos. Y para mí las constelaciones familiares, bueno, te cuento, dentro de las clases de constelaciones familiares también sale otro concepto que son los ejercicios sistémicos. Y estos ejercicios sistémicos son como mini constelaciones en donde prácticamente es un movimiento de energía. Y en muchas ocasiones no decimos frases, porque cuando veas la serie o cuando de repente hay videos en internet donde sale como el tema de las constelaciones y que dicen frases. Con los ejercicios sistémicos, no. Con los ejercicios sistémicos parte es de sentir y de qué es lo que tú vas a sentir frente a una situación, ver qué te muestra el campo. Y es, por lo menos en algún punto también, es tener mucho contacto con tu interior, con apagar nuevamente ese ruido externo y empezar a tener contacto con tu interior. Y empezar al empezar a hacer esos ejercicios sistémicos y esos movimientos de energía, que en realidad son ejercicios muy cortos, muy cortos, pero se ven bastante todo también este tema de las energías y de cómo va transformando tu energía y vas conociéndote a ti mismo. Un ejercicio sistémico que hice hace poco que me impactó bastante fue con las palabras que nos decimos. Entonces, uno lo escucha de que, pues, por ejemplo, el efecto de las afirmaciones. Pero, ¿qué pasa cuando tú te hablas feo? Y en un ejercicio sistémico hicimos un movimiento de energía donde nos permitía reconocer qué pasa cuando nos decimos cosas feas. Entonces, al yo decir las cosas feas, ¿cómo yo misma voy a sentir esa energía? Y es impactante. O sea, es algo que mi parte racional le cuesta procesar porque, pues, o sea, son cosas que es que si te lo cuento no me crees, pero ya al experimentarlo es muy loco. Y de verdad que toma más importancia eso que teóricamente ya habíamos escuchado, se habla mucho de las afirmaciones, de que te hables bonito, pero sentir como tu cuerpo lo siente es algo muy revelador. Para mí fue algo muy revelador, porque por mucho tiempo el lenguaje ha sido algo que he querido cambiar y ese diálogo interno conmigo misma y como que esta parte de ver cómo se sentía inconscientemente Gina cada vez que yo misma me decía esas palabras sí, o sea, de verdad que es un ejercicio muy interesante y así vamos haciendo movimientos de energía con diferentes cosas, con diferentes situaciones en las constelaciones familiares. Uno va haciendo un proceso como de depuración, lo llama pues la maestra con la que yo estoy, que es como aplicar la herramienta en ti, como que logres equilibrar toda tu información, como que logres trabajar toda tu información y esa justamente es la etapa en la que yo estoy. Esta formación obviamente si tú deseas más adelante ser constelador, lo puedes hacer. Pero yo inicialmente empecé a tomar las clases y empecé a estudiar, era como eso, para conocerme. Y claro, se me ha abierto otra cantidad de informaciones. Yo ahorita digo, las constelaciones me estaban buscando porque para mí no, o sea, demasiadas sincronicidades en todo esto. Cuando estuve en esa constelación como representante, yo sentí un clic, o sea, es que fue una energía que se movió tan interesante y que una cosa es ver la serie, pero otra cosa es experimentar lo que se vive en una constelación, que para mí fue como muy revelador y ha sido como esa permitirme recibir esta información. Entonces, obviamente todo lleva su tiempo, los procesos son personales, cada uno va a su ritmo. Entonces,
la idea cuál es, cuando uno termina la máster y pues te hacen como una especie de evaluación, por decirlo de alguna manera, para ver si tú eres apto para poder llevar y hacer las constelaciones con otra persona. Entonces esto también es como una toma de conciencia porque pues desde que por lo menos en mi caso, desde que yo supe de las constelaciones, yo he visto mucha información afuera y muchos ejercicios y muchas cosas, pero pues, o sea, es algo que hay que hacer con responsabilidad. Es algo que hay que hacer con personas que realmente sepan de este proceso, que tú te asesores que esa persona de verdad te va, te va a ayudar y va a ser un proceso que te va a ayudar a crecer y no que por el contrario termines con, no, ese proceso no fue el adecuado para mí. Entonces es como una toma de conciencia porque cuando uno empieza a entender todo el impacto de todo lo que hay en un sistema familiar, es de mucho respeto y es de mucho, o sea, irse con mucho cuidado, con mucho respeto, no por el hecho de asustarte, pero sí con el hecho de que tomes decisiones conociendo la información y, y también porque, pues por lo menos desde la mirada sistémica, empieza uno a entender también otros vínculos, no solo a nivel sistema familia, sino también está el sistema país, también está el sistema empresa, organización, que es como, wow, o sea, esto impacta todo y la información está ahí. Entonces, ¿cómo ver cómo uno empieza a transformar esa información? O sea, la información está en nuestro ADN, la información está en nuestro cuerpo. Entonces empieza uno a entender por qué de repente, por ejemplo, hay patrones de verdad tan arraigados y que uno viene diciendo, pues esto no es mío. Y viene de por allá de 5 o 6 generaciones por sucesos o por cosas que marcaron mucho a nuestros antepasados y que a ellos en su momento pues les sirvió y les ayudó y pertenece, o sea, fue necesario vivirlo y como ahorita a nosotros todavía nos impacta. Pero como te digo, o sea, lo más importante ahorita es también empezar a mirarnos primero nosotros y poco a poco vamos llegando al sistema familiar. Si a ti te resuena este tema de las constelaciones familiares y te gustaría participar, es una experiencia muy interesante. Yo me lancé, yo lo hice de una con una experiencia grupal, pero también he escuchado cómo funcionan las experiencias. Bueno, he hecho muchas constelaciones porque durante las clases surgen temas y se hacen constelaciones virtuales, pero también he escuchado de cosas de una conexión muy interesante que se hace cuando eres tú solito, ¿no? Cuando tú estás con la consteladora y están solo los dos, porque la energía que se mueve en ese momento logras sentir la información de una manera como si eres así como yo, que era tan racional, pues es una manera de sentir la información y de ver que siempre hay algo más grande, de ver que nosotros no somos aquí solitos, que vamos por la vida aquí solitos nada más, no, o sea, somos parte de algo mucho más grande, de todo lo que vivió nuestro sistema familiar, de todo lo que nosotros estamos viviendo y de repente ahorita en este momento hay afuera muchas herramientas, ¿no? Y ver cómo muchos temas, porque antiguamente pues las personas no tenían acceso a este mismo nivel de información que ahora nosotros tenemos. O sea, ahorita uno googlea muchas cosas y encuentra información de todo. Antes no era así. Entonces, muchas cosas, muchos dolores que se quedaron atascados en su pasado, pues era también por falta de desconocimiento de cómo manejarlo. Si aún a nosotros, por ejemplo, en tema emocional, hay muchas cosas que no se conocen, que no se saben, que se están como hasta ahora integrando, pues imagínate a nuestros antepasados. Y esos procesos es lo que ayuda, pues cuando ya nosotros estamos haciendo este proceso, de entrar a mirar el sistema familiar y de ver cómo podemos ayudarlo desde las herramientas que hay actuales a gestionar esas emociones o a gestionar eso que pasó, a incluirlo, es bastante el cambio que se hace, ¿no? Y pues basándonos en todo lo de los 4 pilares, por ejemplo, la pertenencia de incluir cosas que a veces son complejas de incluir los secretos familiares y, y cómo eso va a ayudar a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos y a nosotros, por lo menos en mi caso, también parte de lo que a mí me motiva es que los retos que se van teniendo ahora en la vida, porque pues siguen habiendo retos, siguen habiendo cosas que trabajar, siguen apareciendo, o sea, esto, pues imagínate, es una cadena de ADN que es muy grande.
Y algo que he entendido también es que eso funciona como una especie de buffet. Hacemos la metáfora y la analogía, porque cuando tú vas a llegar al sistema familiar, el sistema familiar tiene tu buffet y va llegando una persona al sistema familiar y dice, ay, yo me como esto. Y va llegando la otra y dice, yo me cojo este otro pedazo. Y va llegando la otra y coge otro pedazo de cosas y asuntos que hay que trabajar con el sistema familiar, de incluirlo en estos cuatro pilares que hemos hablado. Entonces, por más de que, o sea, yo me puedo dedicar a trabajar únicamente la parte del buffet que yo escogí. Yo no me puedo poner a cargarme de la parte del buffet del otro. Cada quien viene a gestionar lo que cogió del buffet. Entonces esto también hace mucho énfasis porque sí, o sea, por más de que esto, sí, la otra persona tiene que vivir su propio proceso, así sean del mismo sistema familiar. Entonces, pues eso, las constelaciones familiares han sido también como esa puerta a entender un poco más las dinámicas, los patrones de los sistemas, de los diferentes sistemas, y empezar a darle lugar a las cosas que muchas veces uno no nombra. Ir a autoconocerte no es fácil, no es fácil, pero es un proceso muy liberador porque pues empiezas tú a entender muchas cosas que de repente hace unos años era como, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahorita es como, ok, ya entendí el para qué. Ya entendí el para qué de esas situaciones que en su momento fueron tan difíciles y darle como ese espacio, ese lugar al asentimiento, a aceptar la vida tal y como es y vivirla, porque de esto también se trata y con eso también honras a tu propio sistema familiar y vas a estar en tu propia misión y en tu propio propósito cuando tú estás viviendo tu vida, cuando tú estás viviendo con la única silla que te corresponde, cuando tú estás viviendo digeriendo única y exclusivamente la parte del buffet que a ti te corresponde, sin echarnos nada de nadie más. Porque pues otro aspecto bastante importante y curioso que he aprendido en las constelaciones familiares es que todo parte del amor. Y al principio, cuando tomamos estas decisiones, es un amor arcaico. Y entonces es yo como tú, yo igual que tú, o yo en honor a ti. Y ahí es cuando empiezan a aparecer esos patrones que vienen de generación en generación y que uno ahorita dice, o sea, ¿de dónde si es que yo no, porque estoy tomando ciertas decisiones si es que yo no lo pienso de esa manera, pero inconscientemente vuelvo y hago lo mismo, ¿no? Entonces es como empezar a darle lugar a eso, porque es como en honor a ti, yo como tú, y es como estoy cogiendo un pedazo de un pastel que no me corresponde. Entonces es como centrarnos bastante en esta silla única que nos corresponde, en este espacio que nos corresponde dentro del sistema familiar y empezar a vivir tu vida, única y exclusivamente tu vida. Y para mí ha sido también como quitarme una mochila muy pesada que llevaba muchos años porque yo me movía mucho de silla. Yo me movía bastante y andaba en lugares donde no me correspondían dentro de mi sistema familiar, dentro del sistemas empresariales y dentro de muchas cosas que empieza uno a notar el patrón. Y es como, ok, o sea, ahorita trato de ser mucho más consciente, obvio es un trabajo día con día, que muchas veces no es sencillo porque uno como que está en esta parte reactiva muchas veces y es como, ¡tum!, reacciona, pero ¿desde dónde estás reaccionando? Entonces es como apagar todo ese ruido, empezar a conocerte y empezar ok, esto me está molestando a mí, ¿por qué? Y empezar a tomar y a accionar diferente en relación a eso. Bueno, esto ha sido todo por esta primera mirada de las constelaciones familiares. La información sigue llegando a mí, los conceptos siguen apareciendo, yo continúo en mi proceso de formación, pero sí me parece importante como darlo a conocer esta parte de autoconocerte primero tú, ¿no? Y ya luego iremos a analizar el sistema familiar y bueno. Entonces, a medida que vaya conociendo más de toda esta información y que pueda compartirla, con mucho gusto lo haré. Es un tema que me gusta mucho, que me ha apasionado, como estudiarlo ya más a fondo. Entonces, pues me tiene como bastante ilusionada porque es algo
es algo pues muy distinto a lo que yo venía haciendo y que todo hace parte, ¿no? Por alguna razón estaré estudiando esto y quién sabe, las vueltas de la vida más adelante termine siendo consteladora, pero por ahora me estoy gozando el proceso, por ahora estoy aprendiendo muchísimo y a medida de lo que pueda compartir, pues lo haré. Sí, la invitación es que si te da curiosidad, intenta primero si quieres ir y ver cómo funciona. Sí, ver de a poco. También que te asesores bastante bien de la persona con la que vas a ir a constelar, que sea una persona que sepa, que te pueda ayudar en tu proceso y darle la oportunidad pues, a conocer nueva información para que esta información te pueda ayudar a crecer, a expandirte al máximo nivel. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento, por estar aquí en el episodio del día de hoy. Te recomiendo que si sabes de alguien que conoce, que sabes que le interesan estos temas, le compartas este video, ayúdame a llegar a muchos más corazones. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda, soy Gina Vanegas y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!